Cuando hago memoria sobre mis casos favoritos en el mundo del terror, siempre me emociono al pensar en las casas encantadas. Ha habido muchas a lo largo de la historia. En algunos casos, solo suposiciones. En muchas ocasiones, la superstición se adueñó de la casa, no otra cosa. Pero hay situaciones realmente temibles. Y cuando pienso en esas situaciones, sin duda alguna, me tengo que acordar de aquella casa en el 112 de Ocean Avenue. Me refiero a la famosa casa del horror, la casa de Amityville. Ronald Lefredo era un tipo tranquilo, amable, simpático. Realizaba muy bien su trabajo. Era administrativo en un concesionario de automóviles. Y el sueldo no es que fuera muy grande, pero sí le permitía mantener una casa confortable, caliente en verano, fresquita en invierno. Vamos, de esas casas raras que van siempre al revés. Y dentro de la casa, pues, su familia. Su gentil y educada mujer y sus 5 hijos. Los 7 vivían de manera más o menos feliz en esa casa. Hasta entonces, nada hacía sospechar que la casa pudiera presentar alguna anomalía. Estamos en el Ecuador de la década de los 70, una década muy interesante para la parapsicología, para la ufología y sobre todo para el cine. El cine entonces se encontraba ávido, se mostraba ávido de nuevas historias. Y las fantasmogénesis, las espectrogénesis, todo lo relacionado con lo paranormal, estaba surtiendo abundantemente a la gran fábrica de Hollywood. Bien, pues esta casa en el 112 de Ocean Avenue iba a dar mucho que hablar. Nos encontramos en el otoño de 1974, en Amityville, una localidad norteamericana, pacífica, y muy en eso que se llama el tipo de vida medio americano. Gentes que dedicaban su fin de semana a la barbacoa, a pasarlo bien, a relacionarse con los vecinos, a disfrutar en familia, a realizar sus trabajos normales y habituales. Pero la familia de Freo iba a tener algunos problemas en ese otoño de 1974. Los 5 hijos eran buenos chicos, más o menos certeros estudiantes. Sobre ellos destacaba el mayor, Ronnie. Ronnie había tenido algunos problemas con las drogas, pero como tantos jóvenes de aquella generación, Vietnam había marcado muchísimo a aquellos jóvenes. Y Ronnie en ese otoño de 1974 tenía 23 años. 23 añitos y ya empezaba a dar problemas. Problemas de ubicación, problemas de personalidad. No terminaba de encontrar un trabajo adecuado. No había sido muy brillante en los estudios. Y encima había desarrollado eso que los psiquiatras llaman una beta viciosa. Ronnie se empezó a interesar por el mal. Sus padres incrementaron las regañinas. Cada vez las broncas eran mayores. Ronnie ya no soportaba las increpancias de sus padres y tampoco soportaba a sus hermanos. Y empezó a urdir un plan. Recordamos, otoño de 1974. Un buen día, no sabemos si era fin de semana o no lo era. El caso es que la noche anterior la tensión se había adueñado del hogar. Las paredes de aquella casa se habían impregnado de estímulos muy negativos. Ronnie tenía la mirada desviada. Ronnie no quería hablar con nadie, ni con sus hermanos ni con sus padres. Y esa noche la pasó en vela. ¿Acaso ya preparando
el trágico y macabro plan del día siguiente. 12 de noviembre de 1974. La familia se reúne en torno a la mesa. Van a saborear una espléndida comida que ha preparado la mamá. Los 5 hijos y los padres se encuentran degustando el menú. Lo que no podían sospechar es que Ronnie ese día, que por cierto se había mostrado muy agradable, muy amable, incluso se había ofrecido para colocar la mesa, para llevar los platos hasta la mesa, pues como os decía, no podían sospechar que Ronnie había decidido ya actuar, poner fin a tantos desbarajustes. Ronnie quería vivir en libertad. Ronnie quería volar. Pero eligió mal la forma de volar. Nadie sabe cómo se pudo hacer con tanta cantidad de barbitúricos, pero se hizo con ella. Sin que nadie se percatara, esparció el contenido de las pastillas en los diferentes platos. Y la familia empezó a comer. Pues, esa típica comida norteamericana donde hay muchos platos repartidos por la mesa, se los van pasando unos a otros, se ríen, comentan las incidencias de la jornada. Ya os digo, no podían sospechar que Ronnie había obrado de esa manera. Lentamente el sopor se fue adueñando de padres y hermanos de Ronnie. Y cuando estaban todos casi ya aletargados, Ronnie se levantó, subió a su habitación y bajó de ella con un Marlin del 35, un fusil. ¿Cómo tenía Ronnie ese fusil? Pues lo tenía. Seguramente lo había comprado en el mercado negro de armas. Con el Marlin lo empuñó decididamente y empezó a matar a su familia, uno a uno, un tiro en la nuca. Comenzó por su padre, después su madre, y luego sus 4 hermanos. Acabó con los 6 miembros de su familia. Acabó con su vínculo familiar. Acabó con lo que él entendía su pasado. Mató a los 6. El 12 de noviembre de 1974 comenzaba la leyenda negra en aquella casa del 112 de Ocean Avenue en Amityville. No hubo excusas, no hubo tretas posibles. Intentó justificar, intentó decir que él no había sido, pero todo lo que había preparado se vino abajo en 2 segundos. La policía le prendió, la policía le detuvo y le llevó a la cárcel. Mucho se comentó en Amityville, hasta entonces había sido una localidad muy tranquila, y aquel juicio se prolongó mucho. Fue el juicio más largo que había visto aquel condado. Durante 1 año las sesiones se sucedieron. Intervinieron psiquiatras, psicólogos, detectives, especialistas. No había lugar a la duda. Ronnie era el culpable y en consecuencia fue condenado. Diciembre de 1975. Ronnie iba a la cárcel. Le esperaba un oscuro futuro. Y mientras tanto la casa quedó allí, sola, llena de frío. Aquellas navidades las pasaría sola, sin nadie. No habría familia. La casa es como si lo intuyera, como si lo adivinara. La casa vivía en soledad, esperando a los nuevos moradores. ¿Qué sorpresas les iba a deparar? 2 semanas después de la sentencia a Ronnie, la casa fue comprada. Y fue comprada a precio de ganga, claro. Nadie quería vivir en esa casa que ya todos entendían era una